Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos, por supuesto, con toda la información de la Cámara Baja, contándoles los temas que se tratan en comisión y como ustedes habrán visto, acaba de suceder una comisión muy importante, trascendente, sobre todo a quienes les preocupa, tienen cerca, conocen, viven la discapacidad. Así que ya vamos a ir con ese tema. Antes que nada, año 5781 para la colectividad judía. Rosh Hashanah, el Shofar en cualquier momento se va a escuchar en distintos barrios porteños y por supuesto en distintas localidades del país. Un año nuevo en pandemia muy diferente, pero que sea bien dulce. Es el deseo de TV. Señores, aquí con nosotros los periodistas acreditados, los que saben mucho y bien. Hola, Caro Ramos, bienvenida. Hola, Karin, gracias. Un gusto estar acá con ustedes y vamos a estar hablando de la comisión que acaba de terminar, la Comisión de Discapacidad. Muy interesante todo lo que se habló con expositores, una reunión informativa. Vieron que la virtualidad está habilitando que haya reuniones los días viernes que antes no eran tan habituales. Sí, me dicen. Así que interesante para comentar ahora de qué estuvieron hablando en el encuentro. Fenómeno. Hola, Mariano Spezzapria. Marín, ¿cómo estás? Todo en orden. Cerramos una semana muy económica aquí en la Cámara de Diputados. Vamos a contar en estos minutos, hasta que venga la próxima comisión, cuál va a ser el esquema de trabajo de la semana que viene para leyes importantes como, por ejemplo, el presupuesto. Exactamente, porque se viene, porque ya entró, de hecho, pero el ministro va a estar la semana que viene, ya lo va a contar Mariano, y lo que se espera, porque no solamente presupuesto, sino, como decía, otras leyes de índole económico muy importantes. Los números que tiraron, es una manera de decir, demasiado coloquial lo mío. Los números que se dieron a conocer por parte de las ONGs con respecto a cuarentena y discapacidad son devastadores, Caro. Exacto, sí. Más allá de los números hay que decir que es una población que lamentablemente históricamente y más ahora en pandemia se está viendo invisibilizada. Ese fue el término que utilizó la presidenta de la comisión, Leonor Martínez Villada, diputada de la Coalición Cívica por la provincia de Córdoba. Acaba de terminar esta reunión de la comisión, contó con la participación de 3 expositores. Por UNICEF habló Antonio Canaviri y por la Fundación IPNA hablaron Cecilia Gasco y Eduardo del Águila. Vos sabés, Karin, que obviamente este año tenía que realizarse el censo que no pudo realizarse por la pandemia. Sin embargo, hay un estudio del INDEC del año 2018 que se mencionó en la reunión y que indica que el 25% de los hogares tienen al menos una persona con discapacidad. Un cuarto de los hogares argentinos. Estamos hablando de distintas discapacidades, por supuesto, motoras, psiquiátricas y demás. Exacto. Y vos hablabas de los números. Bueno, una de las cifras que se comentó en la reunión fue que el 39% de las prestaciones por distintas discapacidades se vieron suspendidas. Casi el 40% de las prestaciones están suspendidas. ¿Prestaciones qué significan, Caro? Bueno, servicios de rehabilitación, claro, distintas prácticas de asistencia a personas con discapacidad. Muchas también se transformaron, por ejemplo, a nivel alimenticio, personas que reciben quizás viandas en su casa, a nivel educativo, obviamente, como todos los chicos, ¿no? Tuvieron que transformar la modalidad a virtual, pero en muchos casos es imposible por el tipo de discapacidad. Entonces es una situación realmente muy compleja. Otra de las cuestiones que se habló en la reunión fue la necesidad de reforzar el otorgamiento de lo que es el certificado único de discapacidad, que es lo que habilita a la persona a acceder a todos estos servicios. Y bueno, básicamente cómo se transformó la vida de estas personas en la pandemia. Alteraciones en la alimentación, en el sueño, sí. En la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se preguntó en la encuesta realizada por UNICEF fue qué sensaciones tenían los chicos con discapacidad en esta pandemia y se mencionó mucho el aburrimiento, las ganas de ver a los amigos, bueno, realmente una población que siempre históricamente fue postergada y que ahora está necesitando que se le ponga atención. Incluso la diputada Najul, por ejemplo, mencionó que entre los asesores presidenciales obviamente predominan los infectólogos, pero que también sería bueno que haya profesionales de la salud mental, por ejemplo, ¿no? Sí. Para ver cómo impacta realmente en la salud mental el aislamiento que en minutos más vamos a conocer que se va a seguir extendiendo seguramente por 3 semanas más. Sí. Hasta el 11 de octubre la extendió el presidente Alberto Fernández en un mensaje en que no
en el que no habló el presidente, sino que fue una comunicación oficial del gobierno. Ya salió la comunicación. Sí, ya salió. Cada vez más se va a acotar, que entiendo yo, tiene que ver también con distintos anuncios que se están haciendo por otros lados. Tal vez se les da el poder a los municipios, a los gobiernos de cada provincia, que sean ellos quienes anuncien, en definitiva, esta cuarentena. Dramático, porque la cuestión de la salud mental, dicen los especialistas, muchos pediatras, yo me he comunicado con unas cuantas asociaciones, están diciendo que no se ha tenido en cuenta y están apareciendo en niños supuestamente sanos, en que no tienen patología. Imagínate en los chicos con patologías y los chicos con discapacidad. Son distintos planos, distintas necesidades, pero se afecta a la persona que no tiene patología y a los menores. Y los menores cuyas casas tienen padres que están realmente con problemas graves en este sentido. Hay una desprotección inmensa. Por eso la diputada Villaga, la presidenta, dijo apertura de centros en el caso de la discapacidad. Apertura de centros. Sí, apertura y además muchos centros que cerraron. Quizás por dificultades en el pago de salarios, en el pago de servicios, obviamente, centros que tuvieron que cerrar. También otros aspectos más a nivel básico, ¿no? Como quizá personas con discapacidad no pueden, por el tipo de discapacidad, no pueden cumplir con las medidas de higiene, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Lavado de manos, personas que están con discapacidad motora. De hecho, en muchos negocios hoy, los alcoholes en gel que ponen son con un pedal. Claro. Una persona discapacitada no puede entrar directamente. Eso ya tienen que hacer Exacto, algo, es cierto. exacto. Caro, antes de seguir, vamos a repasar un poco por si se están enganchando recién ahora. Acaba de pasar la Comisión de Discapacidad con los representantes de distintas ONGs, entre ellos es Antonio Caniviri, de UNICEF, así decía. En cuanto a acceso a servicios de salud, prestaciones e información, las personas que declararon que asistieron a un centro de salud, en un 46% declararon que recibieron una atención muy buena, un 30% buena, 14% regular, 7% muy mala. Asimismo, un 44% manifestó que las prestaciones que recibían previo a la cuarentena fueron suspendidas, ¿no? Entonces aquí también ha habido interrupciones en cuanto a los servicios y las prestaciones para las personas con discapacidad, obviamente afectando en cuanto a su desarrollo antes de la pandemia, ¿no? En cuanto al acceso a la información, el 67% mencionó que se comunica o se informaba a través de la televisión y un 18% a través de redes sociales y medios de web sobre el COVID. Entonces aquí el principal acceso a información tiene que ver con la televisión, ¿no? Hay un tema también de cómo los jóvenes y adolescentes están experimentando esta cuarentena. Y lo que más les está afectando a ellos es esta sensación de aburrimiento, y lo que más extrañan son actividades como, por ejemplo, ver a sus amistades y familiares, ir a la escuela, salir a pasear. Esto que ya, digamos, es un tema en cuanto al confinamiento y cómo desde UNICEF estamos haciendo incidencia, abogacía para que estas salidas se mantengan con los niños y adolescentes. Era un tema en ese entonces. Ahora entendemos que probablemente esto de salir a pasear ya no sea tan relevante. En un 89% informaron que se comunican con sus familiares y amistades básicamente a través del celular, videollamadas, también por teléfono de línea, cada 2 o 3 días, al menos una vez al día y hasta varias veces al día en esos porcentajes. Bueno, ustedes además puede ser que en la página de UNICEF, si quieren, pueden entrar, ahí están todos los datos y claro, para tener mayor alcance con otras cuestiones. Certificado único de discapacidad, lo han hablado también, las dificultades. Sí, se habló de la necesidad de reforzar, se ve que hay un atraso en el otorgamiento de esos certificados. Y hablábamos antes que en el día de ayer justamente representantes de UNICEF también expusieron ante la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes y hablaron también un poco de cómo afecta la pandemia puntualmente en niños, niñas y adolescentes. Hay algunos datos que son escalofriantes, ¿no? A ver, entre el año pasado y este año, entre niñas, niños y adolescentes, la pobreza crece del 53% al 62,9%.
Lo está diciendo UNICEF Argentina. 62. Pasa de 7 millones de niños, niñas y adolescentes a 8.3 millones. Es decir, que la pandemia está dejando 1.300.000 niños, niñas y adolescentes más en condición de pobreza. Sí. Y el 10% de los chicos que estaban escolarizados muy posiblemente no regresen a las aulas después de la pandemia. Ya sea este año o el año que viene, que se han desconectado por completo del ciclo escolar, ¿no? Claro, esto es tiene que ver la no conectividad con respecto a la falta de recursos. No solo eso. No solamente, No o sea, solamente pueden eso, tener la claro. computadora, porque muchos de los diputados, yo los he escuchado, es que entreguen las computadoras que faltan, que entreguen las computadoras. Bueno, por supuesto, es algo que ya debería estar sucediendo desde hace mucho tiempo, sobre todo si los gobiernos se las prometen, pero estamos hablando de otro tipo de desconexión. Es esa donde la familia no está para contener y que la escuela estaba y ahora no está más en lo que ellos entienden, porque lógicamente la escuela está a través de la pantalla, pero se desconectan de la pantalla, listo, Lo no hay que más. hacen, Cari, los vínculos entre compañeros de un curso. Claro que sí. Lo que se mencionaba también en la comisión de discapacidad, los afectos, Sí. encontrarse con la otra persona todos los días. Ese tipo de desconexión es la que también es muy complicada, sobre todo para los adolescentes más que para los niños. Todos vamos por la calle y todos, no todos, perdón, estamos en cuarentena y no todos. Nosotros somos trabajadores esenciales y el resto que tal vez no, está yendo a comprar y demás, los que salen de sus casas. Hay mucha gente que está muy, pero muy encerrada porque tienen patologías y tienen también temor del contagio. Pero hay muchos jóvenes en la calle, hay mucha gente joven Bueno. que... No todos están, como uno los ve, cuidándose con el barbijo, directamente ni barbijo y están muy cerca. Bueno, ese es un punto que también entiendo yo que deberían atender. La escuela es un lugar de contención Y bueno, claro. Espectacular. Exacto. Realmente, la diputada Claudia Najul dijo ayer en esta comisión de familia que va a haber casi 1 millón de niños, Sí. millón de niños Sí. desconectados del sistema escolar después de la pandemia. 1 millón. millón. Lo tenemos Eduardo del Águila, Gustavo. Dale, Eduardo del Águila de la Fundación IPNA, proyecto para ampliar el acceso justamente de lo que estamos hablando, del certificado de discapacidad. El objetivo de este proyecto, que ya empezó hace más de un año, es el de ampliar el acceso al certificado único de discapacidad, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, ¿no es cierto? Y ese dato que había dicho Antonio del 12,9% de promedio de discapacidad en el censo 2010 o el 10,2% en la encuesta del 2018, si uno lo compara con el porcentaje de personas que acceden al certificado de discapacidad, es mucho menor. A marzo del 2019, la cantidad de CUD otorgados en la República Argentina eran de 1.172.000. Ese 12,9% del censo representaban 5,5 millones de personas con discapacidad. Si son menos, si son 4 millones, pero la diferencia y la distancia que hay es muy grande, ¿no es cierto?, esa brecha. Y esta falta de acceso al CUD, al Certificado Único de Discapacidad, es clave para el acceso a derechos, ¿no es cierto? Y por otro lado, a la visibilización de estas personas con discapacidad para ser tenidas en cuenta en las políticas públicas, ¿no es cierto? No es lo mismo pensar en los tipos de discapacidades y necesidades que puedan haber para una población de 1.100.000 que de 4 millones, ¿no es cierto? Entonces me parece que esto es un trabajo muy arduo a hacer por parte del Estado, de las provincias, para seguir trabajando. Y claro que es desigual cuando una familia está con un problema de discapacidad en su casa o una condición, vamos a decirlo, una condición de discapacidad y no está pudiendo tramitar o renovar los certificados. Hay una desigualdad muy inmensa al acceso del transporte, por ejemplo, u otros beneficios que tiene el certificado, como también de servicios públicos, en descuento en servicios públicos que si no tuvieran el certificado tendrían que pagar. Por lo tanto, bueno, ahí está, desde la Cámara de Diputados en esta reunión informativa, en esta comisión, pidiendo por el tema. También Cecilia Gasco habló de la misma fundación. Nosotros vemos determinadas dificultades y tratamos de generar estrategias como para contribuir de algún modo a las políticas públicas del sector, ¿no? Nosotros somos una organización de la sociedad civil
y justamente nos planteamos estos programas como para generar pequeños proyectos piloto que después puedan contribuir. Y como decía Eduardo, nosotros apuntamos sobre todo a generar vínculos locales, con los gobiernos locales de las provincias a donde vamos y con otros actores sociales, comunidades educativas, personal de la salud, trabajadoras y trabajadores sociales, ¿no? Justamente lo que buscamos es generar articulaciones. Buscamos también generar materiales de comunicación que lleguen, por un lado, a las familias, que tengan información actualizada, concreta sobre cómo ejercer sus derechos. Por ejemplo, nuestro proyecto focaliza en el acceso al certificado único de discapacidad. Entonces, lo que generamos son cartillas informativas en cada una de las provincias donde trabajamos, con información sobre lugares, requisitos, teléfonos, direcciones de emails, páginas que estén actualizadas, porque sabemos que cuando una familia va al lugar que no corresponde o en el día que no es, quizás no vuelve más, y ese es un derecho que no se ejerce o que no ejercen sus hijos e hijas. Bueno, bien, tantos temas para hablar de las obras sociales, de lo que están cubriendo, de los centros que han desaparecido para atender a discapacidad, de la urgencia y necesidad de que este tema se ponga en evidencia. Y como decíamos, desde la Cámara Baja ya está puesto en carpeta. Esta fue una comisión informativa. De aquí en más van a seguir recibiendo seguramente distintos especialistas para elaborar una política, un proyecto de ley o un llamado de atención profundo en este colectivo de personas y de familias. 1 cada 4 hogares argentinos tiene un miembro con discapacidad. Es una situación muy alarmante en esta cuarentena. Vamos a cambiar de tema. Todo lo económico, la información económica la tiene Mariana Spezzapria, porque se viene una semana bien cargada. Estamos terminando una semana. Y también estamos terminando claro, esto, claro. En la que empezó a tratarse el paquete económico del gobierno. Y el paquete económico podemos hablar del presupuesto nacional 2021, podemos hablar del impuesto a las grandes fortunas o aporte solidario, y podemos hablar del proyecto de ley para impedir que las empresas que están radicadas en paraísos fiscales cobren ayudas del Estado. Por ejemplo, planes ATP para sus ¿Se sabe cuántas empleados. Están cobrando? No han dicho las números. Eso sería interesante que lo comente el autor del proyecto, que esta semana expuso sobre el tema, pero sería interesante ver si hubo empresas que efectivamente recibieron este tipo de asistencia durante la pandemia, lo cual no debería suceder, ¿no? Exactamente, y tiene que también que pronunciarse también la Oficina de Presupuesto, ¿no?, del Congreso para algunos de estos proyectos de ley. Respecto del tema de grandes fortunas, es muy posible, Karin, que tenga dictamen el próximo lunes. ¿Ya? ¿Tan rápido? Sí. ¿Alguna modificación va a incluir Heller? Alguna modificación puede llegar a haber. Sí, ahora ya incluyó algunas, perdón que interrumpa. Sí. En la reunión que se dio esta semana anunció algunos pequeños cambios. Por ejemplo... Espera. Sí. Lo dejamos ahí. Lo dejamos en suspenso. Retomo, ahora lo va a decir, por supuesto. Retomo el proyecto de grandes fortunas porque habló el diputado Carro. ¿Sí? Lo vemos. No puede ser que en este tiempo que el Estado está haciendo un esfuerzo fiscal enorme para atender todos los problemas que nos genera la pandemia, desde sostener empresas, actividad económica, el sueldo de trabajadores, la salud. No se olviden, Macri se fue y estaban repartiendo bolsones de alimentos para 8 millones de personas. Hoy reciben 12 millones de personas. Es decir, los recursos son finitos, y lo que me parecía a mí un contrasentido es que no puede estar una empresa o una persona haciendo negocios, juntándola cuando al país le va bien y llevándosela afuera porque le parece que acá paga muchos impuestos, y que cuando la cosa viene mala se pone primero en la fila para prenderse en la teta del Estado. No se olviden que en el 2017 le entregó un informe a la FIP de Argentina en la cual le mostraba que había más de 950 cuentas no declaradas en la Argentina con más de $1 millón en paraísos fiscales, y que Abad lo metió en un cajón y que durante esos 2 años no se supo. Recién ahora, cuando asumió Alberto, empezó eso a salir a la luz. Es decir, que hay datos porque hay organizaciones internacionales que se ocupan de perseguir esto, no en la medida en que sería necesario, porque la verdad es que se va mucha guita a los paraísos fiscales, pero
hay que echar mano de eso y hay que terminar con el capitalismo financiero y la especulación, porque esos son todos capitales después que se convierten en especulativos que vienen a desestabilizar nuestras economías. Entonces me parece que es una señal importante que damos en esta dirección. Primero, para que el Estado no ponga guita donde no corresponde. Segundo, para darle una señal al mundo de que en la Argentina queremos hacer las cosas. Ninguna duda que se quiere hacer las cosas bien, pero entendemos y sabemos muy claramente que a veces se encuentra la trampa como para zafar de un impuesto, de una situación, se lleva la plata afuera y ya conocemos la historia. Ahí estaba el diputado Carro justamente hablando de que esta ayuda estatal en época de pandemia no llegue a las empresas que hacen estas cuestiones. Carro es el autor del proyecto de paraísos fiscales, que también posiblemente tenga dictamen el lunes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Lo mismo que el impuesto a las grandes fortunas. Recordemos un poquito cómo es este proyecto de ley. Afecta a los patrimonios superiores a 200 millones de pesos y bueno, prevé una recaudación de unos 300.000 millones de pesos, ¿no? Por supuesto que lo acompaña todo el bloque oficialista del Frente de Todos, aliados, por ejemplo, el Interbloque Federal, y que, bueno, Juntos para el Cambio ya manifestó su posición contraria, pese a que individualmente algunos diputados, sobre todo el radicalismo, estaban a favor conceptualmente del impuesto. Bueno, como bloque, como interbloque, ya la oposición mayoritaria dijo que va a votar en contra. Ese es uno de los temas centrales que se va a tratar el próximo lunes. Y ya el martes, Karin, vamos a la Comisión de Presupuesto. Ahí hay algunos datos muy interesantes. Por ejemplo, el presupuesto para el año que viene no contempla más subsidios para financiar tarifas. ¿Qué significa esto? Que se van a descongelar las tarifas. Vamos a pagar más de tarifas. Vamos a pagar más de tarifas. El congelamiento... Esto, transporte es todo. Transporte, luz, gas... servicios. Estás hablando en general. Servicios, ¿no? Y bueno, transporte también tiene mucho de subsidios. Sí, claro. Pero la lógica del ministro de Economía, Martín Guzmán, que lo anticipó en diversos reportajes y que lo va a exponer seguramente en su presentación el próximo martes aquí en la Comisión de Presupuesto, es que el congelamiento de tarifas rige hasta diciembre de este año. El presupuesto nuevo, digamos, la tarifa se va a ajustar por inflación. Por lo cual ya estamos en un esquema distinto. ¿Qué se espera para el anual? ¿Era de un 30, no un 40? 28% Perdón. En el presupuesto 2021. Casi 30%, por eso me quedó el 30. Es 28 puntos. 28%. Es la estimación. Es la estimación. Claro. O sea, entonces por mes, no sé, un 2%. Y bueno, tenemos que calcular el ajuste de lo que va a ser la tarifa y va a haber que preverlo la economía de las empresas y la economía de todas las familias. Perfecto. ¿No? Y bueno, después también tenés respecto del presupuesto nacional, toda la polémica que fue esta semana con el valor del dólar. ¿Algo más de aporte solidario antes de que siga con el presupuesto? Estamos con ping-pong acá. Te abro en paréntesis lo que habíamos dejado en suspenso antes del tape. Exactamente. Que eran algunos pequeños cambios que se dieron al proyecto original. Se dio un debate muy interesante en la comisión el día miércoles con respecto a, en primer lugar, si eso no es un impuesto. Sí. Esto para la oposición no es algo menor, porque si es un impuesto significa que... hay un contribuyente que tiene garantías constitucionales, ¿no? Como el proyecto está planteado como un aporte solidario, y la oposición, más precisamente Juntos por el Cambio, dice que si es un aporte puede ser voluntario. Para saldar esta duda, lo que hizo el Frente de Todos fue incorporar la palabra obligatorio. Va a ser un aporte solidario obligatorio. A aportar, como ya sabemos, para mitigar los efectos de la pandemia. Y otra modificación que tuvo el proyecto fue en cuanto a las personas físicas que tienen bienes en el exterior y que tributan a partir de los 200 millones de pesos, como decía Mariano. Esas personas que tienen bienes declarados en el exterior en realidad tienen que pagar una alícuota 50% mayor al resto de las personas. Pero si la persona decide repatriar el 30% de esos bienes, va a quedar en pie de igualdad con el resto de los contribuyentes. Es decir, no va a tener que pagar ese diferencial del 50%. Esto por ahí es muy técnico, pero no es algo menor, ¿no?
Son algunos de los cambios que tuvo el proyecto, pero en su espíritu obviamente sigue siendo el mismo, que es los que más tienen son los que tienen que aportar en esta situación tan excepcional que estamos viviendo. Como decía Mariano, el día lunes este proyecto probablemente tenga dictamen. Durante la reunión, Juntos por el Cambio pidió la presencia de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y Heller lo que hizo fue comprometerse a que la iba a convocar, pero lo cierto es que ella todavía no figura en la citación oficial del día lunes. Veremos si concurre o no, porque hay cierta información de la AFIP, de los contribuyentes, que no la puede dar porque es información secreta, ¿no? Sí, sí. Así que veremos si en el caso de que concurra la funcionaria, hasta qué punto puede informar los detalles y al nivel de detalle que pide la oposición. Hablando de la oposición, Carmen Polledo dijo lo siguiente. Nosotros apoyamos este proyecto. Está muy bien. Porque nos parece que corresponde, sobre todo, recién lo escuchaba también al diputado Carlos, que él aceptó las propuestas de Pastori, así que no vamos a tener problemas. Con lo que no estamos de acuerdo es con el otro proyecto, con el proyecto de lo que ayer discutimos largo con el diputado Heller y los demás compañeros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Lo que tenemos por de pronto es un tema semántico. Para nosotros no es un aporte solidario o un recurso extraordinario, es un nuevo impuesto. Es un nuevo impuesto porque es obligatorio y porque tiene todas las cuestiones tributarias que tiene que tener un impuesto. No es que nosotros defendamos a los ricos porque no nos importan los pobres y por eso somos los malos del cuento. No. Y los que defienden a los pobres son los buenos del cuento. No. Nosotros defendemos a todos los argentinos porque creemos que esto es un nuevo impuesto que es absolutamente injusto como está planteado, porque es un tema conceptual. Esto es un nuevo impuesto que va a gravar a personas que evidentemente tienen un patrimonio importante de una manera muy injusta porque es retroactivo. Voy a dar un ejemplo. Es injusto porque la valoración de los bienes se hace en el año 19 y yo puedo tener 200 millones en el año 19, pero resulta que en el 20 perdí 100 y tengo que pagar por 200. Desde el vamos, conceptualmente, no estamos de acuerdo con cómo está planteado. Afecta el principio de capacidad contributiva porque si una persona tiene 200 millones de pesos pero tiene una deuda de 150, no le graban sobre 50, le graban por el total. Es decir, hay un montón de cuestiones conceptuales que no estamos de acuerdo. Pero también, y lo dijo ayer un diputado, y me parece que es muy destacable, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo todos. Nosotros fuimos con un proyecto para que todos los dirigentes y los altos funcionarios de los 3 poderes del Estado nos bajáramos los saberes. Y nos dijeron que no. Les dijeron que no. Sí, primero se estaba refiriendo, aclaremos, al proyecto de paraísos fiscales. 2 cositas más respecto del aporte solidario. Originalmente se preveía que iban a ser 12.000 las personas alcanzadas por este aporte, pero en la reunión de esta semana Heller dijo que finalmente serían 10.000 y no 12.000. Pero él sostuvo que la recaudación igual va a ser la misma, que van a ser estos 300.000 millones que decía Mariano, así que no se vería afectada la recaudación. Y otro tema que no perdamos de vista, que si bien el oficialismo está diciendo que no es un impuesto, a la hora de la votación en el recinto va a necesitar los 129 votos que establece la Constitución para cambios o nuevos impuestos. Correcto. Es como una pequeña contradicción, ¿no? Claro. Porque están diciendo, es un aporte, pero bueno, a la hora de la votación se va a necesitar la mayoría que necesita cualquier impuesto. Así que ese es un dato político a tener en cuenta. ¿Cómo? La tienen. Bueno, Mariano decía que el Interbloque Federal estaría acompañando. Sí. Bueno, ahí expliquemos que las votaciones comunes en la Cámara de Diputados se ganan por un voto, pero este tipo de digamos, proyectos vinculados a cuestiones impositivas van con ese tipo de mayoría que decía Carolina, 129 votos, que es el mismo número para habilitar el quórum y iniciar la sesión. Perfecto, perfecto. Ahora sí, cambiamos a presupuesto porque lógicamente se va a seguir hilando muy fino en cada punto en las reuniones de comisión que se hagan en la presencia del ministro. La presencia del ministro Martín Guzmán viene el próximo martes, viene entre comillas, es un Zoom, como se viene trabajando la Cámara de Diputados, en la comisión de presupuesto que preside
Carlos Heller, y venimos de una polémica fuerte esta semana con el valor del dólar, bueno, con el impuesto nuevo que ha puesto el gobierno nacional al dólar, sobre todo al dólar ahorro, que se ha ido un 35% más caro el precio del dólar respecto del peso. El proyecto de presupuesto prevé un dólar para 2021 de 102,40, que ya ha quedado desvirtuado respecto de lo que, bueno, de los anuncios del gobierno. Hubo ahí unos ruidos internos en el equipo económico del gobierno nacional. De hecho, el presidente del Banco Central, Miguel Pese, tenía que venir a una comisión que ha sido suspendida, ¿no? Por lo cual, bueno, ese es uno de los temas. Otro de los temas de presupuesto es el crecimiento que prevé Martín Guzmán para el año que viene. El ministro de Economía blanqueó que la economía va a caer este año 12%. Es una caída histórica. 2020. Un desbarranque mucho vinculado a la pandemia, ¿no? Claro. Y proyecta un crecimiento del 5% del PBI para el año que viene. ¿Pasado recuerdan cuánto fue la caída? No importa, lo buscamos, no hay problema. También proyecta el ministro Guzmán un déficit del 4.5 del PBI. Es un déficit elevado, pero bueno, venimos de un déficit mayor, ¿no? Venimos del 7 u 8. Es un déficit muy elevado. ¿Y qué significa esto, Karin? Que bueno, que el gobierno nacional está buscando apuntalar el despegue de la economía con gasto, ¿no? A través del gasto. Lo que sí también está pasando es que el ministro y el equipo económico se dieron cuenta que no solamente eso se podía hacer con la emisión del Banco Central, sino también con recaudación, y de ahí el aporte solidario, y de ahí otro tipo de medidas que van a venir, porque también a este paquete económico le tenemos que agregar en algún momento una reforma impositiva que el oficialismo viene evaluando desde hace 2 o 3 meses, y que la titular de AFIP, Mercedes Marco de Pont, está trabajando, entre otros funcionarios del gobierno. Por lo cual es un presupuesto que va a ser discutido, que es una hoja de ruta muy importante y que arrancó con este ruido del valor del dólar, en una diferencia entre el ministro de Economía y el presidente del Banco Central. Si no se achica la brecha entre el blue, o como quieran llamarlo, es sí, más las últimas restricciones que se entiende para dólar ahorro, que muchos hablan de que eso no debería. Te dicen no debería porque es un universo muy pequeño de argentinos que usan el dólar ahorro, no porque fueran ricos ni que les sobre demasiado la plata, pero sí tienen un resto para comprar esos dólares, pero sí traba. El asunto, uno lo sabe por experiencia de cada vez que pasan estas cosas. El cepo, mismo el presidente de la Nación ha hablado extensamente sobre el cepo. Son medidas que se están tomando de urgencia, de emergencia, de tragedia económica, que bueno, esperemos y confiemos en que esto salga. Pero evidentemente en la semana del tema fue dólar. Fue el dólar. Tema, son de emergencia y lo que va a achicar aún más, interrumpir inversión y confianza, en ese sentido se habla, que esperemos que no debería, te dicen. Son de emergencia porque quedan en el Banco Central 2.800 millones de dólares de reservas líquidas. Son pocas reservas, ¿no? Claro. Y entonces ahí tiene la justificación el presidente del Banco Central para frenar un poco, digamos, la salida de dólares del sistema, ¿no? Ayer hablamos y mucho del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, también otra de las leyes que se cree que va a salir muy pronto, en definitiva, con el cambio positivo. Esa ley también es muy importante, tiene que ver con la cuestión previsional. Sí. Recordemos que casi el 50% del presupuesto nacional está vinculado al gasto previsional. Sí. Estamos hablando de la mitad del presupuesto, y esto también va a ir empalmado. ¿Por qué? Porque todavía se está definiendo la fórmula para el año que viene, ¿no? Que se trabajó mucho aquí en la Cámara de Diputados en esta fórmula, tiene que ir al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo tiene que devolverla en forma de proyecto de ley. Perfecto. Eso va también en el gasto, en la cuenta de gasto del presupuesto nacional. Así que estamos hablando de un paquete económico que tiene muchas partes que después van a encajar, salvo, digamos, lo que no encajó, evidentemente, fue el cálculo del dólar, además en el inicio del debate, ¿no? Que se mueve eso y se mueven todos los números también, ¿no? Eso también, todos los índices se van corriendo. Sí, el proyecto respecto de la protección de los activos del FGS también recibió dictamen días atrás, tras una presentación de la titular del ANSES, Fernanda Raberta, y del titular del FGS, Lisandro Cleri. Y lo interesante acá es que Juntos por el Cambio terminó acompañando el dictamen de mayoría después de algunas modificaciones, algunas de redacción y otras no tanto, porque este proyecto le interesa mucho también a las provincias, porque tiene que ver con refinanciar las deudas
que las provincias tienen con la ANSES y a su vez modificar el modo de financiamiento de la denominada reparación histórica para que los jubilados no se vean perjudicados. Ahí, en ese punto, Carolina, lo que digamos, disintió parcialmente Juntos por el Cambio es el financiamiento de las deudas. ¿A qué tasa de interés pagan las provincias las deudas con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES? Claro, exacto. Entonces, la oposición pedía se empezó con una tasa de interés muy alta, que era casi el 43%. Claro. La oposición pedía una del 12 o 13%, que era lo que venían pagando. Se terminó acordando algo así como el 29%. Entonces, Juntos por el Cambio, que es la oposición mayoritaria, firmó el dictamen de mayoría, pero en disidencia parcial. Significa que objetó alguna parte del proyecto, pero en general lo está acompañando. Eduardo Fernández, del Frente de Todos, hablando con Eduardo del tema. Mira, escucha. Hoy hacemos el presupuesto luego de haber refinanciado, reperfilado la deuda contraída bajo legislación extranjera y bajo legislación nacional en moneda extranjera. Y se inició la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Esto permite liberar partidas para poder cumplir los objetivos. El presupuesto es mandado al Parlamento y con principios claros, que no es una planilla de Excel. Todo el presupuesto está bajo los principios de estabilización macroeconómica y de sostenibilidad fiscal. Es decir, que las partidas presupuestarias, las asignaciones tienen este principio fundamental del presupuesto. Pero también se fija 5 principios estructurales, que es la forma de abordar un presupuesto, porque si uno se compromete electoralmente para realizar cuestiones que signifiquen que el trabajo y la producción sean los ejes de generación de riqueza, es evidente que tiene que la ley de leyes preservar esos objetivos. Entonces está la inclusión, el dinamismo, la estabilidad, el federalismo y la soberanía son los 5 objetivos estructurales de este presupuesto. Bien, así las cosas entonces. Ahora volvemos a hablar de presupuesto, de temas económicos, financieros tan importantes y trascendentes que se están discutiendo en comisión aquí en Cámara Baja, pero dentro de un ratito, de hecho, nosotros vamos a seguir hasta que comience esta comisión. Sigue otra, que tarde para viernes, ¿no? Diría. Sí, exacto. No pueden creerlo los acreditados, pero sí, señores, están trabajando hasta esta hora. Todos los diputados. Comisión de Recursos Naturales. Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, la comisión que preside Leonardo Grosso, va a realizar la 4ª reunión informativa con especialistas, representantes de organizaciones civiles, distintas personas que quieren opinar sobre la ley de presupuestos mínimos para la conservación de humedales, ¿no? Estos ecosistemas que hemos visto en el último tiempo son tan importantes para, por ejemplo, prevenir inundaciones, ¿no? Como decía antes, van a asistir especialistas, son 18 en total los convocados para la reunión del día de hoy, así que va a ser una reunión larga, todavía más raro por ser viernes, así que va a haber que prestar mucha atención porque el oficialismo se encamina al dictamen de este tema. Hay alrededor de 6 proyectos presentados y casi todos apuntan a lo mismo, ¿no? A crear presupuestos mínimos para la conservación de los humedales, pero es un tema que siempre que se toca algún interés, en este caso de sectores productivos, agroexportadores, inmobiliarios, genera algún tipo de resistencia, lobby o como quieran llamarlo. Ahí, Carolina, sí, están trabajando para que sea el dictamen consensuado, ¿no? Sí. Que con todos estos proyectos bueno. que está bueno. Y recordemos también que esto se puso un poco en la agenda periodística a nivel nacional con los incendios ahí enfrente de Rosario, en toda lo que es la parte de Victoria, en Entre Ríos, ¿no? Exacto. Que bueno, han arrasado con todos, digamos, la fauna de esa parte de los humedales enfrente de la ciudad de Rosario. Ahí como que cobró impulso, los diputados lo venían trabajando.
pero cobró impulso, se puso en la agenda nacional y están, digamos, los diputados en la próxima reunión, después del programa, a punto ya de empezar a elaborar un dictamen, ¿no? Sí, Bien, eso es bueno. Es cierto lo que decís. Sin embargo, recordemos que hubo 2 intentos fallidos de tratar esta ley. Me acuerdo cuando yo recién empecé a trabajar como acreditada en el Congreso, ya se estaba hablando del tema y hubo 2 medias sanciones en el año 2013 y en el año 2016 que arrancaron en el Senado, pero llegaron a la Cámara de Diputados y el proyecto, como decimos nosotros, durmió el sueño de los justos. No avanzaron, lamentablemente, y ahora, por lo que comentaba Mariano, van a recibir dictamen y seguramente va a tener la media sanción al menos. Concretamente, porque uno se imagina por qué durmió el sueño de los justos, ¿no? También, el proyecto ataca concretamente alguna situación económica en particular. Hay sectores involucrados, hay emprendimientos que se realizan en estas zonas de humedales, plantaciones de arroz, por ejemplo, emprendimientos inmobiliarios, countries, Sí. distintas. afecta. Los afecta, Claramente. entonces hay que ver cómo conciliar. También hay como que se creó un falso dilema de decir o preservamos el medio ambiente o garantizamos la actividad productiva. Entonces me parece que se podría llegar a algún punto intermedio de poder conciliar los intereses de todos los sectores involucrados. También en este tema hay que tener en cuenta que el Congreso lo único que puede hacer es fijar estos presupuestos mínimos, pero el suelo depende de cada provincia. Entonces hay que ver ahí también los intereses provinciales, los intereses de los gobernadores y demás. Esta ley también plantea la creación de un inventario, tal como se hizo en la ley de glaciares, que es algo similar, ¿no? Un inventario para ver con cuántos humedales contamos en el país. Se estima que alrededor del 21,5% del territorio nacional corresponde a humedales, así que es un porcentaje para nada menor. Y aparte hay una particularidad ahí, que muchos countries están asentados en humedales, por un lado, barrios cerrados, y por otro lado hay muchas tomas de tierras que son sobre humedales, son tierras bajas, Sí, ¿no? claro. Anegadizas, por lo cual Sí. los humedales es como que, digamos, es la tierra que va quedando y que se va utilizando en distintas circunstancias, ¿no? Claro, Sí. hay que rellenarlo y hay que hacer un trabajo inmenso de urbanización, ¿no? Mucho más Exacto. complejo que tierra firme. Si te parece, Karin, te nombro a algunos de los expositores del día de hoy. El abogado ambientalista Enrique Viale, Maristela Svampa del CONICET, Leonel Mingo de Greenpeace, Daniel Bracamonte del Partido Verde, Hernán Casañas de Aves Argentinas, Belén Prado, que es también abogada ambientalista, y Gastón Fulquet de Fundación Humedales. Son algunos de los invitados para el día de hoy. También se convocó a representantes de comunidades indígenas, que Bien. me parece interesante ¿Qué te parece? ver qué tienen para decir. Bueno, es un tema que obviamente es interesante. No está quizá en la agenda pública del día a día, pero siempre estuvo en agenda parlamentaria y esperemos que ahora tenga media sanción, porque es realmente importante. Uno ve las consecuencias, como lo que decía Mariano, en los incendios Claro, en el sí. delta del Paraná, y ahí surge la necesidad de la ley, pero siempre que haya regulaciones va a ser mejor. Si el ecosistema se rompe, no hay sistema, señores. No puede haber una sociedad que tolere, soporte no tener una tierra fértil o no tener ríos que puedan ser encauzados. Toda actividad en la que se trabaje el suelo no va a tener el equilibrio ni el sustento. Por lo tanto, bienvenidas sean. Y las asociaciones, entiendo yo, las ONGs deben estar festejando, todavía no, cuando se dé, pero así como llegó la ley de bosques o la ley de glaciares, que después que se aplique es otra cosa, es otro camino, pero de acá salen las leyes. Y a propósito, la diputada Brenda Austin, por este tema, habló con Melina, dijo lo siguiente. Los asesores de los diputados y diputadas que hemos sido autores de proyectos que están a la vista en esta discusión están trabajando para ver si logramos un acuerdo y cuáles son los puntos de conflicto. Digamos, bueno, el primero, y quizás uno de los más importantes, tiene que ver con cómo se lo define. De acuerdo a cómo sea la definición del humedal, va a ser el alcance que va a tener, el alcance de protección que va a tener esta legislación. Bueno, algunos proyectos se toman una definición que es la de Ramsar, este convenio internacional de protección de los humedales, y otros tomamos la de Ramsar más la que ha acordado la comunidad científica y el COFEMA ya en el año 2016, que brinda a nuestro juicio una caracterización más clara,
más amplia y que realmente nombra como humedales a todas aquellas regiones de nuestro país que así que lo son, ¿no? Y después, bueno, algunas otras discusiones tienen que ver con los plazos de la realización del inventario. Recordemos que este inventario es a los efectos de poder mapear, identificar en qué lugar y qué extensión tiene cada uno de los humedales en Argentina. Luego viene también el periodo del ordenamiento territorial. Bueno, acá también hay diferencias entre los proyectos en cuanto a los plazos, las formas, si usar la estrategia de la ley de bosques con la semaforización, ¿no? Para proteger con categoría roja aquellos humedales que por el valor de las especies y los ecosistemas que habitan merecen mayor protección. Lo tenemos al diputado Burjaile para hablar de muchos temas, sobre todo la comisión que acaba de pasar y lógicamente está en presupuesto de Hacienda y queremos escuchar su opinión. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Hola, Karen, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, muy bien. Todo en orden, por suerte. Bueno, estamos hablando, y los números son muy alarmantes. Es uno de cada 4 hogares tiene alguien con discapacidad en su seno y hay necesidades muy urgentes que no se están escuchando allá varios meses de la pandemia. El 40% no puede acceder a prestaciones. ¿Nos puede contar, diputado, qué cosas se pusieron en relevancia en esta comisión? Mire, a ver... hablando con una persona que tiene una persona con discapacidad en su casa. Bien, diputado. Así que quizás no sea la situación de muchos argentinos, pero conozco perfectamente lo que pasa a un hogar que tiene una persona con discapacidad en su casa. Las limitaciones que se tiene en cuanto a la atención en la salud, las limitaciones en cuanto a la movilidad, todo lo que significa el cuidado de la persona con discapacidad. Así que, porque la discapacidad, podemos cada uno de nosotros, no solamente puede ser una persona que tenga alguna afectación neuromotora o alguna de ese tipo, cualquier persona adulta, mayor, o cualquiera de nosotros que puede tener algún inconveniente, puede tener una discapacidad, totalmente, alguna ACV. Yo sí, en este sentido, creo, sin que sea el tema específico sobre el que seguramente vamos a hablar, pero sí creo que hace falta una mayor regulación. Para mí la persona con discapacidad hoy en la Argentina se considera solamente aquellos que los parientes, digamos, los padres, para que tenga asistencia del Estado, no tengan un nivel socioeconómico adecuado. Y yo creo que la persona con discapacidad en la Argentina es inherente a la propia persona, no según el contexto que se tiene. Quiero decir que hoy hay reglamentaciones a través del Poder Ejecutivo Nacional que están vigentes hace mucho tiempo. Que, por ejemplo, si el padre de un chico con discapacidad tiene un auto con una antigüedad de 10 años, ya no es sujeto de derecho a la pensión por discapacidad. Estas cuestiones deben ser analizadas y removidas. Estamos hablando de si a lo mejor ese mismo auto lo está usando para trabajar de taxi o remis, claro, como sucede en muchos casos del interior, ¿no? Entonces yo creo que estas cosas las tenemos que mirar, porque bueno, le voy a repetir, yo afortunadamente me cuesta mucho, porque trabajar con una persona con discapacidad, con alguien que lo atienda, porque el padre, porque la madre tiene que trabajar y hay que atender a esto. Uno puede tener obra social y tiene cobertura, pero la pregunta es, o tiene una prepaga y tiene una cobertura, no alcanza en todos estos casos. La educación de los chicos y el tratamiento de todas las especies, el kinesiológico, el psicológico, el médico. Creo que estos temas se tienen que abordar transversalmente y no tienen que tener un enfoque solamente desde la cuestión económica de la familia, sino del impacto global que tiene, ¿no? Holístico que tiene. Y en ese sentido, diputado, ya que lo vive en carne propia, es parte de su hogar, ¿qué cosas concretamente usted mencionó algunas, pero para seguir profundizando un poco más, aprovechando que lo puede decir en primera persona, ¿qué otras cosas que regularía más concretas? Mire, yo por ejemplo estoy trabajando en este aspecto. Bien. Sí, tengo un proyecto que todo esto está demorando y toda esta situación que estamos viviendo, sí, de la modalidad de trabajo y las sesiones a que están enfocadas, pero
¿Qué es lo que uno trata de regular? Primero, que esa persona tenga acceso a ser considerada sujeto del derecho de persona con discapacidad, no solamente con un certificado, que tenga derecho a una pensión, que tenga los beneficios y las prerrogativas universal a toda persona con discapacidad, no en función al entorno familiar. Este es el primer punto. Correcto. Y a partir de ahí de las coberturas, hoy hay muchas personas que, repito, si no se tiene una prepaga o si no se tiene una obra social, que en muchos casos, en estos casos, la obra social y la prepaga es el Estado quien después reintegra a la obra social o a la prepaga los montos, pero si no van al IFE, y los recursos en el IFE son escasos y no llegan nunca. Yo solamente quiero decir que una silla de ruedas para una persona con discapacidad postural, no quiero decir el monto porque hasta casi es obsceno, ¿no? Estamos hablando de cifras astronómicas, porque una persona con discapacidad no es solamente una persona que tiene alguien que tenga una discapacidad neurológica, claro. Afecta posturalmente, y si no la cosa se pone muy complicada. En los medicamentos que toma una persona con discapacidad son costosísimos. Entonces, lo que uno tiene que tratar es de mejorarle la calidad de vida a esa persona. Bien. Y le puedo asegurar una sola cosa, Karen. Sí. Yo puedo hacerlo porque puedo tener una prepaga. Si no, aún teniendo, por mi trabajo y por todo lo demás, un salario por encima de la media, no podría afrontarlo. Entiendo, diputado. Los costos deben ser muy altos y también depende de qué tipo de discapacidad. No, seguro. Y permítame una sola cosa más. Diga. Una sola cosa más. Tranquilo, diga, sí. Y bueno, la verdad que no era este específicamente el tema, pero viene bien charlarlo porque creo que estas cosas pasan en la sociedad y tengo la suerte de poder hablarlo con ustedes y a través de este medio, ¿no? Cuando los chicos pasan determinada edad, que terminan, algunos tienen que ir a alguna escuela especial porque no son susceptibles de estar integrados a una escuela normal, y llegan a determinada edad, no tienen dónde seguir un tratamiento, una integración. Entonces, terminan siendo los padres los que tienen que armar una fundación, mendigar a los gobiernos provinciales y al gobierno nacional si hay forma de ayudar, constituir una ONG, y le quiero decir en todos los gobiernos. Yo vengo del gobierno de Cambiemos y no lo hemos conseguido, y hasta el día de hoy tampoco. Hemos conseguido, sí, del gobierno de la ciudad, un comodato. En este caso mi hijo está en la ciudad de Buenos Aires, con mi familia, y hemos conseguido el comodato de un edificio, si no lo podríamos hacer. Empresas privadas que sí, que han aportado para poder hacer toda la refacción, pero yo creo que hay cosas que el Estado sí se tiene que ocupar en estas cuestiones de poner en funcionamiento, y después lo puede administrar una ONG, digamos, con control, por supuesto, del ministerio o de quien corresponda. Pero una vez que una persona con discapacidad pasa los 21 años, no lo reciben en ningún lugar, no hay tratamiento kinésico, no hay tratamiento psicológico, no hay un seguimiento. Difícil, diputado, realmente. Y ni hablar, el año pasado yo hice un programa muy interesante sobre el trabajo de las ONGs. Y la verdad que yo no entiendo todavía cómo se mantienen, porque son así, son grupos de familias que se juntan y realmente a fuerza de molestar a funcionarios es que, molestar, quiero decir, reclamar, porque tienen un empuje que es envidiable, bueno, pueden conseguir esto. Mi compañera le va a hacer una pregunta, diputado. Sí, ¿qué tal, diputado? Carolina Ramos. Uno de los temas que se habló, ¿qué tal? Uno de los temas que se habló en la reunión fue los obstáculos para acceder al certificado de discapacidad que usted mencionó antes. Quería ver si nos podía describir un poco esta situación, dónde están esos obstáculos y si era una situación que se daba antes de la pandemia y ahora se profundizó. Sí, bueno, el certificado de discapacidad se obtiene con muchísima dificultad. En Buenos Aires muchas veces, digo porque se otorga en una sede que está en Ramsay, ¿sí? Ahí en la capital federal. Y en el interior, hay lugares del interior que para conseguir ese certificado hay que ir a un edificio con varios pisos y no se puede subir a esa persona. Claro.
hay que movilizar muchas veces a la persona. Quiero decir, esto es prepandemia, porque ese certificado se obtiene y es prepandemia. Hay que ir a Ramsay y movilizar a una persona de estas con sillas, llevarla para obtener un certificado por discapacidad es difícil. Posteriormente, los trámites de la tutela judicial también son complicados y llevan mucho tiempo, porque necesita un curador, sería, ¿no es cierto? En este caso seríamos los padres. Así que yo creo que estas cosas siempre la Comisión de Discapacidad va a trabajar bien. Lo que yo espero es que no choque contra una cuestión burocrática o presupuestaria. Y repito, acá hay que tener una mirada mucho más amplia que simplemente decir que una persona que tiene un auto con 10 años de antigüedad o que tiene un ingreso, creo que la limitación, puedo estar equivocado en esto porque no lo estoy exactamente estudiando, pero creo que la limitación son alrededor de 3 salarios mínimos vitales y móviles, a partir del cual está excluida esa persona, esa familia, si tiene 3 salarios mínimos vitales y móviles. Yo le puedo garantizar que 3 salarios mínimos vitales y móviles no le alcanza para atender al hijo con discapacidad. Si es que tiene una, y si tiene varias, ni hablar, eso ni hablar. No. Buenísimo, diputado. Ahora lo cambiamos de tema para el lado económico, que hay mucho para hablar, pero yo le quiero agradecer mucho. Sabe usted que cuando la persona habla del corazón y habla sabiendo, ustedes son nuestros representantes, pero son padres de familia, son empresarios, son profesionales y está muy bueno cuando uno puede ver que algo que le toca de cerca lo puede transformar. Así que le agradezco mucho y cuente con nosotros cuando quiera exponer algún tema así en este sentido, que está viviendo y que tiene que tener difusión. Y usted es diputado nacional, ¿y quién mejor que usted para darlo? Acá va a tener un lugar para hacerlo. Así que mucho. Está muy bien. Creo que hay mucha gente en la Argentina que le va a agradecer. Está muy bien, está muy bien. Sí, Mariano. Diputado Mariano Espaizapri lo saluda, buenas tardes. Mariano, buenas tardes. ¿Cómo le va? El lunes que viene se va a tratar en Comisión de Presupuesto el impuesto a las grandes fortunas o aporte solidario. ¿Cuál va a ser la postura del interbloque de Juntos por el Cambio si es que van con una postura unificada? Mire, nosotros estamos hablando... fuimos a la reunión, tenemos muchas objeciones al impuesto, ¿sí? Para nosotros no es un aporte, para nosotros es un impuesto. No entendemos por qué esta cuestión de llamarlo aporte, porque tiene todas las características intrínsecas del impuesto y como está definido como tal. Porque está hecho por ley, porque el organismo de aplicación es la FIP, porque tiene un periodo de vigencia y porque no hay una contraprestación directa y porque su extinción de la obligación es pecuniaria. Entonces tiene todas las características del impuesto. Para nosotros uno puede abordar este impuesto desde distintas órbitas porque nosotros no estamos de acuerdo con el impuesto, ¿sí? El lunes vamos a tener una reunión y quedamos... En primer lugar, porque en el mundo no ha dado resultados este impuesto. En Europa hay 3 países que hoy lo están aplicando, España, Suiza y Dinamarca, pero esos 3 países aplican un impuesto sobre el patrimonio neto, es decir, el activo menos las deudas. Si usted se compra un departamento, por supuesto que acá estamos hablando de un monto superior a lo que sería hoy $1,5 millones, ¿no? Pero también puede que usted se haya comprado un bien de producción como es un campo. Y el problema que se tiene cuando se tiene un activo fijo como es un campo y usted le pide una liquidez inmediatamente, es que se hace bastante difícil. Entonces, ahora, diputado, ¿se toma el valor fiscal o el valor comercial o de mercado? Fiscal o valor de incorporación. El valor fiscal o el valor de incorporación al patrimonio, el que sea mayor. Ahora, en muchos casos el valor fiscal, que lo determinan las provincias, cada provincia, son bastante cercanos al valor de mercado, ¿sí? Por lo tanto, con los sucesivos revalúos, en muchos casos, los inmuebles rurales que no están incluidos en bienes personales pueden llegar a terminar pagando
este impuesto. Y una vez que uno llega al mínimo exento, a partir de ahí todo lo que tiene, tractor, maquinaria agrícola, casa, departamento, etcétera, paga todo, ¿no? Entonces, bueno, un poco la visión es que en el mundo, en la época de pandemia, lo que se está haciendo es permitir que no ahogar financieramente a las empresas, porque cuando uno ahoga financieramente a las empresas, quien más sufre es el trabajador, porque la empresa cierra, quiebra, el empresario no va a quebrar, ese tranquilo. Porque, por más que me digan que este impuesto no va sobre empresas, sí, pero hay eso muchas es lo que iba a explotaciones. decir. Claro. Es lo que dicen, no va sobre personas, y que las empresas, ayer lo preguntábamos a varios diputados del oficialismo, nos decían que son un mínimo porcentaje y que no lo veían como un monto, como una situación que les creara un problema, diputado, concretamente. Bueno, yo lo que uno tiene que mirar también es la legalidad. Estamos tomando sobre base un impuesto que es el impuesto a los bienes personales de la declaración jurada del año 2019. Sí. ¿Sí? Es decir, hay una persona que ya ha pagado un impuesto al patrimonio, que es el impuesto a los bienes personales, y que ahora tiene que volver a pagar otro impuesto que es una sobretasa. El problema que podemos encontrar ahí es que muchos contribuyentes, el oficialismo dice que serán entre 10 y 12 mil. Yo quiero decir que sujeto de este impuesto, yo tengo mis dudas que sean entre 10 y 12 mil. Quiero decir algo, ojalá sean 1 millón de contribuyentes en la Argentina, porque querría decir que hay mucha gente que tiene mucha plata en la Argentina. ¿Sí? Este es el primer punto. Al menos yo lo veo así. Yo quisiera que haya mucha más gente con mucho más poder adquisitivo en la Argentina. En la Argentina hay alrededor de 1 millón de personas físicas que son contribuyentes, y que este año la recaudación del ejercicio 2019 fue de 58 mil millones de pesos. Tengo mis dudas acerca de que el impacto sea 300 mil millones. Y hay un punto que es central. En algunos casos, lo que va a terminar pagando una persona, no me importa quién sea, porque pareciera que uno tiene que estar mirando, depende de quién sea, si lo afecta o no, si está bien o mal. Sí. Uno tiene que mirar objetivamente cuando hace una ley. No estoy mirando si es rico o si es pobre, sino si es legal o no es legal, si se ajusta a derecho o no se ajusta a derecho. Eso es lo que tenemos que mirar. Y en algunos casos puede ser confiscatorio. ¿Y por qué lo digo? Porque puede llegar a una tasa del 7,5%. No hay ningún bien de capital que pueda llegar a dar una renta del 7,5%. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos generando y qué es lo que el espíritu nuestro es? Evitar conflictividad. Porque quienes tienen esta situación no van a tener ningún problema ni a la justicia. Ni ustedes ni yo llegamos a ese monto. Seguramente no. Pero quienes tienen acceso a esto seguramente lo podrán hacer. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Sí. No es un buen impuesto y es conflictivo para el país. Y la pregunta de siempre es, ¿hace falta subir más la presión impositiva o orientar mejor el gasto? Diputado, el lunes asistiría a la comisión Mercedes Marcó del Pont y quería saber qué es lo que ustedes quisieran preguntarle, teniendo en cuenta que hay cierta información que la AFIP no puede brindar. Nosotros no pedimos en ningún caso los nombres de los contribuyentes. Yo lo he escuchado decir, no sé si acá o en otro programa, al presidente de la comisión, que serían unos 10.000, 12.000 contribuyentes, que había daba alguna nacionalidad. Yo calculo que obviamente tiene acceso a alguna información, yo no voy a pedir nombres, pero sí querríamos saber cuál es el universo de contribuyentes y la estimación que se hace. Y tengamos en cuenta otra cosa, todavía no empezamos a tratar el presupuesto que lo ha elevado el Ejecutivo, y voy a tomar las cifras que dice el oficialismo. En este presupuesto que vamos a empezar a tratar seguramente después de estas leyes, lo que no está contemplado es este impuesto. Por lo tanto, tenemos un ingreso fiscal que no está incorporado. Y también vamos a tener que tratar lo que salió en todos lados, que es la nueva moratoria previsional, cómo va a afectar a esto, y la nueva fórmula previsional, cómo va a afectar los egresos. Entonces, lo que estamos diciendo es, ponemos el carro adelante del caballo, vamos a aprobar una ley y un presupuesto que ya está cerrado,
y que no sabemos qué impacto va a tener, si esto vamos a tener un mayor déficit o un menor déficit fiscal. Bien. ¿Ha pedido la emergencia agropecuaria, diputado, para su provincia? Sí. ¿Y qué le han contestado? Sí, felizmente la provincia la declaró emergencia, el gobierno nacional lo homologó. Bien. Lo que queremos ver es, con la situación muy crítica en mi provincia, en Formosa, que creo que es la que está pasando peor, en los últimos 9 meses ha llovido 50 milímetros, gracias a Dios, hace 3 o 4 días, 25 milímetros hace un mes, y en 9 meses no ha llovido absolutamente nada más. Entonces, hay una situación muy extrema que, bueno, seguramente vamos a pedir que la aplicación de la ley, la 26.509 de emergencia, y amén de eso otras prerrogativas para ayudar a sostener el empleo, porque cuando uno está en emergencia, obviamente se resiente el capital de trabajo, ¿no? Entonces, veremos cómo podemos solucionar eso. ¿Cómo es la vida entonces para los pueblos que están dependiendo de liquidar esos granos, los negocios, para que la gente de cascos urbanos, sobre todo como nosotros, podamos entender? ¿Cómo se sostiene? ¿Esperan ese dinero que llega? Bueno, en el caso de los granos, lo que termina pasando es que se resiente la cadena productiva, porque es muy fuerte la inversión, el periodo de tiempo es acotado, digamos, entre la siembra y la cosecha, estamos hablando de 6 meses, digamos. Claro. Pero hay mucha gente involucrada en el financiamiento de una campaña. Claro. Está la estación de servicio, las agronomías, los trabajadores, los prestadores de servicio, que cuando a alguien le va mal en una cosecha, el productor no lo puede pagar. Y el productor entra en cesación de pago con los bancos, tiene que ir y refinanciar. No hay nuevos créditos. Si uno se acoge a la moratoria, a la emergencia, el banco dice, no te puedo dar nuevo crédito hasta que no me pagues el anterior. Claro. Yo a veces, por eso, cuando se analiza el sector agropecuario y se lo analiza desde los momentos buenos, uno pide que miren la película de lo que es la producción agropecuaria. Es como que yo mirara la vida de los periodistas. Hay periodistas que tienen momentos muy buenos y que les va muy bien, y hay momentos que cuando no los vemos en la pantalla nadie se acuerda y no les va bien. Al sector agropecuario tiene momentos buenos y tiene momentos malos. Entonces, uno lo que tiene que tratar es en los momentos buenos de guardar lo máximo posible para los momentos malos que van a venir. Porque inevitablemente nadie puede manejar el clima. Ojalá pudiéramos manejarlo el clima. Esto ya no depende de los gobiernos, ¿no? Pero sucede. Hay obras que se pueden hacer para aliviar situaciones, como se estaban haciendo en el caso de nuestro gobierno, en la cuenca del Salado, y que ojalá estén siguiendo, porque esas son obras muy importantes. Pero en el caso de la producción agropecuaria, el productor agropecuario pelea contra el clima, pelea contra los precios, que no los pone, y a veces contra las malas decisiones políticas que toman los gobiernos. Bien. Diputado, el próximo lunes también se va a tratar en la Comisión de Presupuesto, después de un cuarto intermedio, la ley que bloquea la ayuda estatal a las empresas que estén radicadas en paraísos fiscales o que tengan una evasión fiscal probada. Respecto de este tema, ¿qué postura van a llevar? ¿Están más cerca del acuerdo con el oficialismo en este tema? Sí, nos parece sensato, digamos. Si nosotros distinguimos en esto, yo espero que no lo hayan hecho. De todas maneras, es casi una obviedad, porque si el Ministerio de la Producción o el Ministerio de Trabajo tienen un listado de las empresas a las que se le da ATP o el vice ayuda con crédito subsidiado, es obvio que a cada uno que solicita deberían mirar, pero esta ley viene a reforzar ese concepto y nos parece bien. Nosotros hicimos algunas objeciones desde el punto de vista parlamentario, digamos, que fueron aceptadas. Y sí, si alguien tiene en paraísos fiscales bienes en paraísos fiscales o países de baja o jurisdicciones de baja o nula tributación y países no cooperantes, es obvio que nuestro país no le puede dar ayuda a eso. Nos parece razonable y eso vamos a acompañar. Y respecto del presupuesto 2021, que se va a empezar a tratar el martes con la presencia del ministro Martín Guzmán, ¿cómo lo van a recibir al ministro? ¿Qué dudas tienen respecto de lo que presentó
la cartera de Hacienda? En realidad, en mi caso particular, lo estamos empezando a estudiar y estamos empezando a ver. A priori, ¿qué dudas puedo tener? Bueno, pensar en un 28% de inflación. Hoy tenemos tarifas congeladas y cuánto se va a descongelar esas tarifas parece exiguo. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? Si bien este impuesto que se ha puesto al dólar, tanto el impuesto país como lo otro, y las limitaciones que van a tener las empresas para acceder al tipo de cambio oficial para cancelar deudas que fueron contraídas con anterioridad, también va a ser un tema muy importante para hablar. Queremos saber qué va a pasar con la presión impositiva. Entonces son dudas que se nos plantean que seguramente el ministro lo podrá hacer. Siempre en estos casos yo digo, uno tiene que tratar de ayudar. El que hace el presupuesto es el oficialismo. Nosotros podemos plantear nuestras dudas. No creo que podamos decir que no vamos a votar el presupuesto. Podremos acompañarlo con seguramente con algunas diferencias, como siempre existen. Lo que no estamos dispuestos, y lo que sí creo que no es bueno, porque el presupuesto es una ley muy importante, es la delegación de facultades que se ha hecho al jefe de gabinete. Hoy el jefe de gabinete hace que este presupuesto, amén de lo que expresé, de que tenemos impuestos que no están incorporados y que egresos que todavía no lo sabemos, tiene la capacidad de readecuar el 100% de las partidas. Entonces, en vez de hacer una escuela o una ruta en mi provincia, en Formosa, puede hacer un estadio de fútbol en Jujuy o en Santa Cruz, o puede hacer cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que la expectativa que siempre se tiene sobre el presupuesto, hace muchos años, dejó de ser una ley sobre la que uno podía reclamar que se cumpliera la ley. Porque Bien. Hoy simplemente con un DNU se reasignan las partidas y todo lo que votamos en el Congreso queda de lado. Bien, diputado, mucho trabajo tienen entonces para la semana que viene. Que pase buen fin de semana, lo despedimos y estamos en contacto en cualquier otro momento. Les agradezco mucho y les deseo un muy buen fin de semana a ustedes también. Muchas gracias. Ahí. Buen año, gracias. Hasta luego. Bueno, muy bien. Última noticia antes de ir a la comisión que en cualquier momento empieza. Bueno, están reunidos los diputados y senadores del Frente de Todos que integran las comisiones de presupuesto con el ministro Martín Guzmán. Ahora, en este momento. En la época del Zoom, sí. Las reuniones por Zoom, bueno, el ministro está explicando punto por punto las dudas que el oficialismo mismo tiene sobre el presupuesto para llegar con un discurso más o menos acordado a la reunión que hablamos recién con el diputado Bursaile. Perfecto. En que la oposición va a plantear sus dudas también, ¿no? Está bien, que sea un viernes no es menor porque tiene todo el fin de semana por si tiene que hacer alguna modificación. Ojo que Bursaile dio una definición importante en la entrevista. Dijo que Juntos por el Cambio estaría dispuesto a acompañar el presupuesto, que es una ley que... teniendo en cuenta que sirve para garantizar la gobernabilidad, es difícil que la oposición la vote en contra. De todos modos, obviamente, va a cuestionar, como decía el diputado, algunos aspectos, pero es importante que haya dicho que en principio la acompañarían. Me pareció importante esa definición que dejó en la entrevista. Una denuncia contra el presidente de la Cámara de Diputados que tiene una información de último momento. Sí, la jueza Servini acaba de desestimar la denuncia contra Sergio Massa por la cesión del escándalo, pero no es la denuncia de Juntos por el Cambio, sino otra denuncia. Esto es importante aclararlo. Es una denuncia de un abogado particular, no recuerdo en este momento el nombre. Dupuy de Lom. Exacto, Dupuy. Sí. El fiscal había pedido también esta semana desestimar la denuncia y la jueza finalmente dio por cerrado el tema. ¿De qué se lo acusaban? Abuso de autoridad. Claro, recordemos en la sesión donde no se los tomaba como presentes a los diputados de la oposición por el tema de la renovación del protocolo. Era una denuncia muy, muy escueta la que hizo este abogado. Veremos qué pasa con la denuncia más potente, que es la de Juntos por el Cambio. Pero en principio Massa puede estar tranquilo por este lado de que se le desestimó la denuncia. Es un poco lo que veníamos comentando, que difícilmente un poder del Estado se vaya a meter en las cuestiones internas del otro poder del Estado, ¿no? Y recordemos que Servini Curí, la jueza federal, está vinculada con las cuestiones político-electorales. Sí, electorales, exactamente. Exactamente, por lo cual, digamos, las denuncias también cae en ella la denuncia. No cayó en ella la denuncia. Le suelen caer este tipo de denuncias. Pero la de Juntos por el Cambio no.
Ok. Señores, una semana muy intensa hemos tenido. Ha salido dictamen favorable para el proyecto de defender los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Las provincias tendrán también tiempo para refinanciar las deudas con el Estado. Por eso mismo, este es un tema que seguramente se va a tratar en sesión dentro de muy poco. Por otro lado, el convenio 190, también se ha hablado de la OIT. Sí, el convenio que busca contemplar lo que es el acoso y la violencia en el mundo del trabajo y cómo afecta eso particularmente a las mujeres, ¿no? Que es un tema innovador y nuestro país es uno de los primeros en ratificar este convenio, así que es un paso muy importante y recordemos que este proyecto, si se aprueba ya en el recinto, va a ser ley próximamente, así que tuvo dictamen en las comisiones de legislación del trabajo y relaciones exteriores. Perfecto. Sí, ¿algo más? Estamos, mientras tanto, viendo a los diputados como en este momento se están logueando, se están ubicando para asistir a la Comisión de Recursos Humanos, de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Sí, esos dos temas que vos mencionabas son los que tuvieron dictamen. Después recordemos que en el día de ayer hubo una reunión informativa de la Comisión de Familia, donde se escuchó a representantes de UNICEF y de Infancia en Deuda, que es un colectivo de organizaciones para la niñez. Y en el día de hoy, hace unas horas nada más, la Comisión de Discapacidad, también con representantes de UNICEF y de la Fundación IPNA, hablando sobre el impacto de la pandemia en las personas con discapacidad. Bien, entonces, ¿y la que se viene? Las que se vienen son, bueno, los impuestos a grandes fortunas, el tema de paraísos fiscales, presupuesto 2021 el martes. Se van a ir acumulando dictámenes. Bien. De modo tal que las autoridades de la Cámara en algún momento de la semana que viene seguramente le van a poner fecha a una próxima sesión, ¿no? Sí, ¿es posible que sea incluso mismo la semana que viene? ¿Se cree? ¿Puede ser? Es probable con estos temas que mencionamos del FGS y del convenio. Recordemos que igual la reunión del martes de Guzmán sería solo a modo de presentación del presupuesto. Después van a seguir una serie de reuniones más específicas donde quizá los ministros asistan a explicar en detalle cuál es el presupuesto asignado para cada ministerio. Ministros y funcionarios y secretarios, exactamente, tal vez los vemos ahí en comisión hablando de... Es mucha cantidad de información que tiene que ser revisada. Entendemos que los diputados se deben repartir esta tarea, aunque es la generalmente lo deben leer todo, pero específicamente lo que les corresponde, lógico, cada detalle cuenta. Cada diputado obviamente tiene un interés en base a su provincia, pero además es la primera vez que se va a tratar un presupuesto de modo virtual. Eso es lo más novedoso, porque esta reunión con el ministro de Economía siempre se hace en el Salón de Elia Parodi, tiene todo un marco institucional importante y genera mucha tensión. Hay que ver cómo se desenvuelve el debate por primera vez en modo virtual. Lo que agregó la virtualidad a este tipo de reuniones, sobre todo las económicas, es que se puede poner en pantalla las planillas. Eso es buenísimo. Muy bien que destacas eso, porque al televidente... Es muy práctico. Las famosas, la filmina, del profesor... Las planillas de Excel, en este caso. Exactamente, las planillas de Excel. Pero es verdad, si no los números están... Quedan dichos. Es verdad. Interesante. Televisivos. Están aprendiendo los códigos de la televisión los diputados muy rápido por lo que vemos, así que entonces ahora está, por si te la perdiste, la comisión que va a tratar la ley de humedales. ¿Saldrá dictamen, Caro? Bueno, no en el día de hoy, pero los bloques se encaminan ya hacia un dictamen unificado. En el día de hoy vamos a ver una nueva reunión informativa con invitados, 18 expositores, abogados ambientalistas, representantes de organizaciones de la sociedad civil, representantes de comunidades indígenas, distintos actores que están involucrados y comprometidos con este tema. A partir de las próximas semanas seguramente ya vamos a ver el debate entre los diputados para ver la letra fina de este proyecto, porque hay varias iniciativas presentadas y hay que ver cómo... decías que llevan años algunas. Sí, cómo se concilian y también cómo se concilian los distintos intereses en juego. Está muy bien. Bueno, y hace momentitos nada más estuvimos asistiendo hoy a la Comisión de Discapacidad, en la que se expusieron temas muy sensibles para 1 de cada 4 familias. Decimos esto y no sabemos si mañana nos toca.
Es así, la discapacidad no es un niño Down solamente, no es una persona en silla de ruedas solamente, no es el estereotipo que uno tiene de discapacidad. Cualquiera de nosotros puede sufrir una ACV y quedar con discapacidad, o tener cualquier tipo de accidente o cualquier enfermedad que nos diagnostiquen, que nos haga que nos falte una parte de nuestros sentidos. Por lo tanto, es algo sumamente abarcativo, aunque hoy por hoy las estadísticas indican que 1 de cada 4 familias tiene algún miembro en su casa con discapacidad. Se puso en relevancia todos los problemas que tienen estas familias en todo sentido, para el acceso a servicios, para las prestaciones que habitualmente en cuarentena estamos hablando, más allá de problemas que ya venían de antes, como decía el diputado Burjaile, que muy generosamente nos contó de su experiencia en su casa con un miembro de su familia discapacitado, y las enormes problemas que se tienen, más allá de lo caro que salen medicamentos, sillas de ruedas, y el acceso a lugares que ni siquiera están preparados. Y en cuarentena menos todavía. Por lo tanto, mucho para hablar de discapacidad con distintos profesionales que se van a ir acercando. Ha hablado gente de UNICEF contando qué pasa con chicos y chicas discapacitados estando en su casa, con imposibilidad de salir, a lugares que ni siquiera están preparados para ellos tampoco. Bueno, por lo tanto, el uso de la tecnología, también hablaron distintos temas que, además de salud, son importantes para que los diputados sepan y el día de mañana, bueno, puedan armar y mejorar proyectos de ley en curso, como decía el diputado Burjaile, que estaba él mismo preparando algo al respecto. Sí, la comisión en la que expusieron representantes de UNICEF, Antonio Canaviri, y de la Fundación IPNA, Cecilia Gasco y Eduardo del Águila. Un panorama bastante preocupante en cuanto a las personas con discapacidad. Lo decíamos antes, casi el 40% de estas personas están viendo suspendidas las prestaciones, ¿no? Sí, a las que acceden, y distintos resultados que arrojó una encuesta de UNICEF, las dificultades para acceder al certificado de discapacidad que mencionábamos antes con el diputado Burjaile, y cómo está afectando la pandemia a nivel de la vida cotidiana, a nivel el ánimo de niños, niñas y adolescentes en sus hogares, ¿no? Cómo están afrontando el aislamiento social, cómo están teniendo alteraciones en el sueño, en la alimentación. La pandemia está golpeando desde distintos puntos de vista. En el día de ayer también en la reunión de familia se habló de algo importante, que es el tema del presupuesto 2021 destinado a la niñez y a la infancia. Hay algo interesante que no había comentado antes, que es que la ley marco que protege a niños, niñas y adolescentes dice que el presupuesto para esta área nunca puede ser menor al presupuesto anterior. Y esto garantiza que siempre las partidas destinadas a niños, niñas y adolescentes se mantengan o incluso aumenten año a año. Así que hay que prestar atención a ver cuál es el presupuesto, ahora que se va a discutir esta ley, cuál va a ser el presupuesto asignado a niños, niñas y adolescentes. Estaba leyendo que distintas provincias tienen muchas situaciones concretas para acompañar a las personas con discapacidad, porque básicamente tiene que ver en la relación con sus municipios, ¿no? Terminan dependiendo de lo más cercano de su casa, ya que no tienen la ayuda que necesitan de gobierno central o gobierno nacional. Pero bueno, se está haciendo un estudio muy profundo ahora con el impacto por parte de distintos organismos relacionados con la discapacidad del COVID en este colectivo. Por lo tanto, seguramente en cualquier momento o en alguna de estas comisiones vamos a estar viendo los resultados de esos estudios que se están llevando a cabo ahora. Sí, una población que, como decía la presidenta de la comisión, Leonor Martínez Villada, fue históricamente invisibilizada, lo decía también Burjaile, y ahora mucho más con el tema de la pandemia y la necesidad también de que se tenga en cuenta lo que decíamos antes de la salud mental, cómo afecta el aislamiento a estas personas, y que haya asesores que recomienden también al presidente cómo avanzar en este sentido, ¿no? Bien, exactamente. Podemos ver entonces cómo se están conectando los diputados y diputadas, porque claro, cada uno en sus casas, despachos, lugares de trabajo, están asistiendo a comisiones, como desde que comenzó la pandemia sigue funcionando la Cámara Baja. De esta manera, señores, nos despedimos. Buen fin de semana y disfruten de la comisión.
La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición.